Gracias, Estudios. En estos momentos nos encontramos con el congresista Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Fiscalización. Bueno, tiene un anuncio importante que hacernos sobre los proyectos de las congresistas Aramayo y Úrsula Leto. No, bueno, lo que acabamos de enterarnos, en mi caso también por un tuit, no he conversado con las colegas, que han decidido retirar el proyecto de ley y me parece saludable. Ha sido un proyecto de ley bastante polémico, pero que de una u otra manera ha servido para poner en el debate nacional este tema. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con algunas partes de este proyecto de ley, más no así, por ejemplo, con la veeduría, porque eso sí me parece como un filtro para los medios de comunicación, lo cual no es correcto. Así es que, bueno, saludar a las colegas que han tomado esta decisión. Saluda que hayan retirado, muy polémico. Ha sido bastante polémico, como repito, ha sido retirado después de escuchar opiniones diversas a nivel nacional. ¿Pero cuál era el objetivo de estos proyectos de ley? Bueno, acá muchos dicen, por ejemplo, querían amordazar a la prensa. Eso nunca ha sido el sentir de ese proyecto de ley. Acá lo que se ha buscado es que la población tenga acceso a una información veraz, objetiva e imparcial de las noticias. Cuando en la Constitución dice que toda persona tiene derecho a ser informada, a la información, ¿cómo lo tomamos la información? ¿Como que solamente 20 o 30 o 40 dueños de medios de comunicación tienen ese derecho? Yo creo que no. Yo creo que se refiere más bien al derecho a informarse libremente y en forma objetiva y veraz de los millones de peruanos. Por lo tanto, este proyecto de ley, bajo ningún punto de vista, ha buscado amordazar a la prensa. Pero lo que sí quería es que los corruptos, los condenados por corrupción, no dirijan un medio de comunicación. Eso es lo que se ha buscado, que los que tienen sentencia consentida por delitos de corrupción no puedan ejercer algún dominio sobre la línea editorial ni los contenidos de los medios de comunicación. Sin embargo, en otra parte también manifestaba los investigados. Ahí, por ejemplo, mi punto de vista, mi atingencia es que no puede ser en el primer estadio de la investigación, en la fase preliminar. Debería haber sido en la fase de investigación preparatoria. La presunción de inocencia. Así es. Y acá, por ejemplo, si bien es cierto, afectaba la presunción de inocencia, pero también, por otra parte, había que poner en el test de ponderación cuál era más importante, ello o finalmente conculcar el derecho de millones de peruanos a ser informados con imparcialidad y veracidad. Ha sido un proyecto de ley muy interesante que ha despertado muchas pasiones acá en el país, ¿no? Bueno, pero se ha retirado. Entonces, bueno, ambas congresistas han tomado esa decisión. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha aclarado de que la colaboración de Odebrecht no es que ha quedado en stand-by, simplemente dice que siguen colaborando, pero que los fiscales están verificando la información que han proporcionado. Yo creo que acá el fiscal de la Nación dice una cosa al país y dice otra cosa para el extranjero. Él ha sido claro que las investigaciones han quedado en stand-by. Y acá yo me ratifico que el acuerdo preliminar que ha tenido el Ministerio Público con Odebrecht debe ser conocido. ¿Por qué? Porque es un tema de interés nacional. Por lo tanto, el Congreso debe citar al fiscal de la Nación para conocer finalmente los términos de ese convenio preliminar. No puede ser posible que eso sea mantenido en reserva, más aún que ahora ya conocemos que Odebrecht no está dando la información que el Perú necesita. El caso del expresidente Alejandro Toledo hoy continúa todavía en los Estados Unidos. Se llegó a decir que tenía doble nacionalidad. Se está demorando mucho su extradición. Y lo grave es que el pedido del Poder Judicial todavía está en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Vale decir que no se ha avanzado mayormente. ¿Por qué? Porque no ha habido una sustentación sólida del Poder Judicial en el Perú. ¿Lo están haciendo por incapacidad o lo están haciendo finalmente adrede? Acá el Poder Judicial tiene que entender de que tiene que hacer su mejor esfuerzo para tratar ya de una vez por todas de que sea extraditado y juzgado acá en el país Alejandro Toledo por los delitos de corrupción ya comprobados según el fiscal de la Nación. Fuerza Popular apoya la decisión del gobierno de retirar a nuestro embajador en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Totalmente. Es más, felicitamos que el país se haya puesto a la cabeza de todos los países del mundo al tomar esta decisión
antes que todos. También creo que debemos ir ya más allá. Yo creo que también no podemos mantener relaciones con un país que está en una dictadura total, sumido en la más grande pobreza al pueblo venezolano. Muchísimas gracias al congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular. Continúen con la programación de Congreso Tele.